Half-Life 2 es, no solamente una de las mejores secuelas del medio, sino que es en general uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Su influencia y legado, tanto de este videojuego, como de su anterior entrega, no se pueden negar en una amplia variedad de franquicias que han seguido los pasos de este mismo. La capacidad de transmitir una atmósfera y jugabilidad de una manera que han logrado una de las mejores inmersiones en este medio. Sin embargo, voy a centrarme en un aspecto muy interesante. Half-Life 2, a pesar de ser un videojuego que significó un avance en cómo se podían contar una historia en los shooters, y lograr tener diferentes tonos, ya sea de terror, acción adrenalínica y demás, al igual que otros productos, no está sujeta de cambios bastante radicales que veremos en este momento. Lo que verán a continuación será lo que se ha recopilado en la beta de este juego. Para propósitos de este video utilizaré como metraje recreaciones hechos por fans a base de mods, intentando emular la estética y los conceptos desechados. Sin más que decir, comencemos. The true citizen knows that duty is the greatest gift. The true citizen appreciates the comforts of City 17, but uses discretion. The true citizen's identity band is kept clean and visible at all times. Calles oscuras, cielos contaminados, el aire es tóxico, incineradores de basura, mares vacíos, niños esclavos trabajando en fábricas, referencias a dictaduras antiguas, son algunas de las primeras impresiones que tenemos al ver los primeros conceptos. En general, en el juego final tenemos la idea de que la amenaza Combine es bastante aterradora e intimidante. Con la beta, podemos notar una opresión mucho más abrumadora y un ambiente no solo distópico, sino ya rozando lo apocalíptico. Lo primero que podemos notar es el cambio de la arquitectura, más asemejándose a un estilo estadounidense, algo similar a Washington DC. Las referencias al libro 1984 son prácticamente evidentes, con telepantallas mostrando la figura de un hombre que no es el Dr. Brin, sino un personaje descartado que hablaremos de él más adelante. En estos bocetos filtrados podemos observar una mayor cantidad de rascacielos, con un aire más a lo gótico, lluvioso, oscuro y decadente, que es un contraste con las distópicas ciudades con estilo europeo del juego final. Estos toques entre dieselpunk y steampunk eran lo que mayormente llama la atención a primera vista, con detalles bastante aterradores como el hecho de que la atmósfera terrestre es tóxica debido a la contaminación que provocó el Imperio, debido a la extracción de los recursos materiales que le estuvieron haciendo al planeta. Es por esto que al inicio de nuestra aventura, un ciudadano común nos daría una máscara para respirar, tomando un elemento que posteriores juegos como la saga Metro utilizarían básicamente. Estos conceptos de juego con un tono más oscuro y de terror podemos ver que dejaron secuelas en el infame capítulo de Ravenholm, donde varios de los elementos que se tenían pensado aplicar se utilizaron en poca medida en dicho capítulo. Sin embargo, este era mucho más tétrico en su beta, donde se le conocía como Quarrytown, Zombietown, Tractown, Saitown, hasta llegar al nombre que todos conocemos. En la demo del E3 se puede notar que iba a haber soldados de la Alianza y la forma en la que Gordon llegaba al lugar era al final de los canales. Aparentemente el vehículo anfibio lo ibas a seguir utilizando, llegando a lo que parece ser un lago con un ictiosaurio, para después llegar al laboratorio de él y al pasar por dicho lugar. Esto daba como resultado que quizás nuestro primer encuentro con el científico ocurriría después de pasar por Ravenholm, no antes. Pero pasando a otros cambios, no se puede olvidar las armas con las que contaríamos, que en general muchas de estas fueron prácticamente las mismas, pero con un reskin tenemos armas como la Kalashnikov, que vendría teniendo 3 modos de disparo, un fusil lanza, una hacha de hielo que se utilizaría en un capítulo más adelante, una versión temprana de la MP7, que es una MP5, una pistola de bengalas, una arma lanzallamas que parece que es el arma que usan los conserjes incineradores, un XM29, entre otros más. Aquí en la descripción dejo la lista completa de todas estas. Los cambios que se le dieron a varios enemigos son bastante interesantes y una de las principales razones de por qué quise realizar este video. Hablar de todos los diferentes enemigos nos tomaría un video completo, por lo que me centraré principalmente en los más importantes y sobresalientes. En primer lugar, se tenía contemplado un diseño más tosco y extraño de los Combine. En general, los conceptos originales relatan el hecho de cómo la Alianza
recicla materiales de construcción humanos para usarlos en sus armaduras, armas y construcciones. Sin embargo, se decidió darles un aspecto más refinado y minimalista, más cercano a lo que en esencia son humanos transformados en mitad máquina. Se tenía pensado que varios de los enemigos que combatimos en el primer juego volverían, como es el caso del Bull Squid, los Hyundai, y algunos nuevos como una especie de comando asesino Combine, y otro similar con diseño más alienígena que en cierta manera podemos asumir que se terminaron por convertir en los zombies rápidos. Los diseños de los guardias Combine iban a tener una apariencia más asemejada a los uniformes de unidades alemanas de la Segunda Guerra Mundial, así como un guardia sintético que iba a vigilar la ciudadela que más tarde se convertiría en el Raptor. Una especie de Hydra que tenía un aspecto bastante bizarro que aparentemente iba a ser una especie de jefe, y el que es el más interesante, el cremador o conserje Combine. Su función en el juego era de básicamente de limpiar todos los cadáveres y basura en las calles, quemándolos con su lanzallamas, así como también limpiar los trenes de cualquier criatura que se haya colado en estas mismas, como los Headcrabs, Hyundais, etc. Este iba a tener dificultades para respirar. Me imagino que similar a los zombies venenosos, lo que le dotaba de un aura misteriosa y tétrica. Dichos enemigos serían construidos por niños en los crematorios que se ubicaban en las fábricas Combine de Ciudad 17, se desconoce qué tan humano podría ser el cremador, parece que ciertos indicios muestran que posiblemente decapitaron sus cabezas y realizaron alteraciones en el cuerpo, que les hizo tener brazos alargados con 4 dedos. Como curiosidad, se puede encontrar una cabeza de un cremador en el laboratorio de Eli Vance de Black Mesa como pequeño huevo de Pascua. Y también como otra curiosidad, originalmente en Quarry Town se podían ver cadáveres de niños constructores de cremadores. Vaya que este lugar iba a ser peor que una pesadilla. Como otro enemigo a mencionar que, si bien no fue descartado, su función cambió completamente. Los acechadores, o stalkers, iban a ser enemigos que, como su nombre lo indica, iban a acecharte por la espalda en ciertas zonas del juego, donde iban a atacarte por sorpresa, generalmente de espaldas, y pues sus sonidos son, por decirlo, bastante incómodos. Esto complementado con un diseño de estos, más deteriorado, mostrando ornamentas como bozales y demás, que generaran un impacto más emocional, y de verse como esclavos totalmente sometidos por una fuerza aterradora que es la Alianza, en palabras de uno de los desarrolladores del juego, Ted Bachman. La idea de Stalker surgió de querer algo que se deslizara en las sombras y luego se abalanzara sobre ti. Tomamos una idea a medias y la convertimos en algo más horrible, porque los Stalkers son realmente las víctimas. Cuando los enfrentas, son estas cosas mitad humanas enloquecidas que no puedes evitar casi compadecerte. Esperaba poner suficiente humanidad en las cosas para que no fuera solo un monstruo aterrador. En cambio, era algo que presentaba un dilema moral cada vez que tenías que lidiar con eso, lo que creo que es un problema más interesante. Es más horrible tener que lidiar con un rehén loco que con algo que solo quiere comerte el cerebro. Y como otro cambio que se le dieron a enemigos que si salieron en el juego, las robosierras no iban a ser controladas por una inteligencia artificial, sino que por el contrario, serían controladas por humanos en unas especies de arcades, donde ellos pensaban que estaban jugando un videojuego, lo que en realidad era que estaban literalmente asesinando cualquier renegado o persona común y corriente. Una idea bastante turbia, pero que decir hubiera sido genial que la incluyeran. Para terminar este video, no voy a dejar a un lado algunos personajes que se desecharon, como el Capitán Vance, que iba a ser originalmente el padre de Alex. Este era el líder de los Conscripts, que básicamente eran Combine renegados que iban a fungir como la resistencia. Por otro lado, Eli, aquí llamado como Eli Maxwell, no iba a formar ningún vínculo familiar con Alex y solo era uno de los principales científicos junto con el Dr. Kleiner.
Por otro lado, el Dr. Kleiner iba a morir o a tener un paradero desconocido en la historia temprana del juego, que iba a sacrificarse junto con Barney, esto generando una sensación más grande de soledad en el juego. A su vez se tienen algunos otros personajes desechados como Odell, que iba a aparecer en el capítulo cortado del Borealis, que originalmente se iba a introducir desde el primer juego, pero se terminó postergando para el cancelado episodio 3. Odell era un ingeniero del Borealis que, después de su barco fue atacado por la Alianza, terminó quedando como el único sobreviviente y ayudante en todo este capítulo. Su personalidad iba a tener el comportamiento sarcástico al estilo de Barney. Y como no se puede olvidar del que originalmente iba a ser el villano de esta obra, el Cónsul. A lo largo del juego escucharemos propaganda por parte de telepantallas que empiezan con la frase "el verdadero ciudadano", dando un aspecto de gran hermano orwelliano más imponente y omnisciente. Durante el transcurso del juego, el personaje prácticamente se volvería inmortal a través de la tecnología de Combine, y el jugador no se enteraría hasta el final del juego, donde prácticamente era más máquina que humano. A su vez habría una estatua muy similar a la icónica estatua de Lenin. Su nombre pudo ser una referencia al título que se les daba al magistrado de más alto rango en la República Romana, el cual su cometido era la dirección del Estado y, especialmente, del ejército en campaña. En general, la beta de Half-Life 2 es personalmente muy interesante y refleja una completa desesperanza y oscuridad que, de haber sido el juego final así, se pudo haber convertido más en un FPS de terror que otra cosa. Sin embargo, debido al infame hackeo que tuvo Valve en octubre de 2003, donde dio como resultado una filtración de todos los mapas por parte del hacker alemán Axel Gembe, incluyendo también el código fuente, lo que ocasionó el posterior retraso del juego, con un montón de cambios que se tuvieron que hacer por sobre la marcha hasta que en 2004 vio la luz dicho videojuego. Y bueno gente, mis conclusiones finales es que, como ya lo mencioné, la beta del Half-Life reflejan un aura muy único y que me hubiera gustado que varios elementos se conservaran en el juego. Tampoco estoy disconforme con el resultado final, el estilo de ciudad pseudo-soviética de Europa del Este, con un ambiente que, si bien sigue siendo bastante turbio, da para dar aunque sea un rayo más esperanzador de que el planeta puede salvarse. Hay cambios que quedaron de mejor manera para no hacer que el objetivo de los villanos no estuviera en tu cara y que fuera un tanto más sutil y mejor llevado, y pues bueno, considero que aún me faltó ahondar en detalles como la historia, locaciones especiales y en otras cositas, pero prefiero que eso sea en un futuro video. Espero que les haya gustado esta cosa, que personalmente lo disfruté mucho hacer, porque esta saga es una de mis favoritas en general, y me daría ilusión que estos vídeos tengan más apoyo. Sin más que decir, prepárense para consecuencias imprevistas. Cleverly done, Mr. Freeman, but you're not supposed to be here. As a matter of fact, you're not. Get back where you belong and forget about all this. Until we meet